porque si no hay pregunta, entonces continuamos viendo un temita adicional del día de hoy, que es los grafos que se denominan árboles. Listo, esa es la idea de la reunión de hoy, ¿sí? Para que con este tema y el de las coloraciones hagamos el otro taller que lo entregan al día del parcial, pues, o, o después del parcial, si quieren lo entregan, si usted ve que no tiene mucho tiempo, lo resuelven y lo entregan después. Ok, profe. Pero la idea es que pues, estudien esos dos talleres, ¿no? Porque se saben que ahí sale el parcial. Fundamentalmente sale de allí. Sí, se podrá agregar alguna cosita, pero ganan el parcial si hacen esos dos talleres, mejor dicho, a conciencia. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, después de lo último que estudiamos, listo, que fue el teorema de los cuatro colores, las coloraciones, pasamos a esta sección, ¿no? A este capítulo que es el capítulo 9, sí, que es el de árboles. Listo, es un tipo particular de grafo que tiene muchas aplicaciones, claro. Por ejemplo, en química, sí, algunas estructuras moleculares se dibujan con una representación gráfica, pues, con un grafo de este formato, ¿no? Que tiene el estilo de un árbol. ¿Listo? Eh, También muchos algoritmos tienen esa estructura de árbol y entonces se utilizan para modelar algunos algoritmos, ¿sí? En computación. Entonces aquí pues vemos que hay varias aplicaciones y a medida que avancemos pues, vamos viendo cuáles son. ¿Listo? Por ahorita vamos directamente a la definición de lo que es un árbol. Bien. Entonces, ¿qué es un árbol? Es un grafo no dirigido, conexo, ¿sí? Y lo fundamental es que no tiene ciclos, sin ciclos, ¿sí? ¿Qué significa que sea conexo? Recordemos, un grafo es conexo si cualquier par de vértices que usted elija en ese grafo, para cualquier par de vértices existe un camino, ¿sí? A través del grafo que los une. ¿Listo? Eso es un grafo conexo. Bien. Que no tenga ciclos, ¿qué significa? Que no exista un camino dentro del grafo, de tal modo que usted pueda hacer un recorrido y volver al punto de donde salió. ¿Listo? Entonces, si no tiene ciclos y es conexo, es un grafo. ¿Sí? No dirigido es que las aristas no tienen dirección, ¿no? Entonces, esa es la definición sencilla de un árbol. Fundamentalmente, uno recuerda que es un árbol porque no hay ciclos. ¿Sí? Se dice pues que un grafo que no tenga ciclos, pues es un grafo acíclico, ¿no? Pero bueno, simplemente una cuestión de juego de palabras. Bien. Eh, ¿Qué no puede ser un grafo? Que sea un árbol. ¿Qué no podría ser? Por ejemplo, no puede tener bucles. ¿Listo? Porque si tiene bucles, podemos interpretar eso como un ciclo, ¿cierto? Entonces no puede tener bucles un árbol. Ni tampoco puede ser un multigrafo. ¿Por qué? Porque un multigrafo, recuerden ustedes que es un grafo donde un par de vértices pueden estar unidos por más de una arista, ¿sí? Entonces, este que estoy dibujando aquí es un multigrafo. ¿Listo? Entonces, eso no puede ser un árbol porque hay un ciclo allí. Si yo puedo seguir ese camino dentro del grafo y volver acá, y tendría un ciclo, y recuerde que los árboles no tienen ciclos. ¿Listo? Por lo tanto, un árbol no puede ser un pseudografo, o sea, no puede contener bucles, y tampoco puede ser un multigrafo, o sea, no pueden existir múltiples aristas entre dos vértices. Por lo tanto, un árbol en definitiva, pues es un grafo simple también, ¿sí? Es un grafo simple, visto que no tiene ciclos, y es conexo. Bien. Eh, bueno, un ejemplo de un árbol, ¿sí? Pues se utiliza mucho como en este tipo de esquemas, ¿no?
para hablar de árboles genealógicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el de la familia Arnulli. ¿Sí? Aquí está el padre, los hijos, hijos de los hijos, hijos de los hijos de los hijos. Entonces, mire que si cada nombre de esto es un vértice y esta línea son las aristas, pues esto es un árbol, ¿no? Es un árbol porque allí no hay ciclos, no se puede construir un ciclo allí y es conexo además. ¿Sí? Usted puede tomar cualquier par de estos nombres y existe un camino que los una. ¿Listo? Entonces es conexo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ejemplo de árboles. ¿Qué otro ejemplo de árboles? Tenemos ejemplo de árboles y también ejemplo de los que no son árboles. Entonces, podemos ver esta gráfica aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿G1 es un árbol o no? G1 es este grafo acá. Entonces, si ustedes notan, a ver, ¿puedo construir un ciclo? ¿Existe un ciclo allí? Pues no hay ningún camino cerrado, pues. En este no hay ningún ciclo. Eh, es conexo. Cualquier par de vértices se pueden unir por medio de un camino dentro del grafo. Sí. Entonces, este sí es un árbol. Es árbol. ¿Listo? ¿Este de aquí será un árbol o no? Bueno, no tienen la forma de un árbol, pero sí cumplen la definición. Pues aquí no hay forma de construirse un ciclo, ¿cierto? Y es conexo. ¿Sí? Entonces, también este es un árbol. No hay ciclos y es conexo. Porque recuerden la definición. Son dos propiedades, fundamentalmente. Que sea conexo y que no tenga ciclos. ¿Sí? Un grafo no dirigido. Bueno, los otros dos que aparecen allí serán árboles. Entonces, veamos. Por ejemplo, el G3. ¿Esto es un árbol o puedo construir un ciclo allí? Entonces, este no es árbol. No es árbol, ¿por qué? Porque no cumple la segunda condición de que no existan ciclos. Listo, mire que aquí puedo construir este ciclo. Puedo ir de E a B, de B hasta A, de A a D y de D a E. Entonces, mire, construí un camino con el mismo punto de inicial y final. Camino cerrado dentro del grafo. Entonces tiene ciclos. No puede ser árbol. ¿Listo? Entonces, este no es. ¿Qué podemos decir sobre G4? Sí. Ciclos no existen, ¿cierto? Pero ¿en qué fallaría para ser árbol? Sí. Este, por ejemplo, no es un árbol ya. Sí. ¿Qué falla aquí? Eh, falla que no es conexo. ¿Sí? Porque mire que usted puede separar el grafo en dos partes conexas. ¿Sí? Mire que está esta parte. ¿Sí? Y está la otra parte como en forma de Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no existe un camino que una A con B o con D o con cualquier vértice de esta Z aquí. ¿Sí? ¿Sí? No existe un camino porque lo único de A solo sale una arista a F y ya, listo. Si aquí hubiese un vértice en esa intersección, pues tendríamos conexidad, ¿sí? Porque podría usted llegar hasta aquí y luego subirlo. Pero aquí no hay ningún vértice, entonces, como no es conexo, no es un árbol. ¿Listo? Bueno, entendiendo esa definición, eh, se tiene otro concepto aquí que es el concepto de un bosque, ¿no? Que es cuando, eso parece aquí una clase de biología, ¿no? El concepto de bosque es cuando tenemos
un grafo que se puede separar en componentes conexas, ¿sí? Y cada componente conexa es a su vez un árbol, ¿listo? Esa es la definición de bosque. Pero bueno, en fin, tenemos muchas definiciones, vamos a tomar lo esencial, bien, y a demostrar algunos resultados hoy. Bueno, para los que ingresaron hace un momento, Camila, Fernando, ¿tienen alguna pregunta sobre el taller? ¿Cuatro o no? Yo les dije que en clase podían preguntar también. Si no hay dudas, pues no hay problema. Bien. Pero entonces veamos este teorema 1, mientras que piensan las dudas. Entonces, esta es una caracterización de los grafos, una equivalencia a la definición de grafo que es un árbol. Entonces, un grafo no dirigido es un árbol si y solo si hay un único camino entre cada pareja de vértices. ¿Listo? Entonces, debe existir un único camino entre cada par de vértices que usted escoja y eso es un árbol. Entonces, bien. Entonces, como un sí, solo sí, ¿cómo podríamos demostrar este teorema? Ustedes saben que esto se hace, primero se supone, es una estructura lógica tipo P, sí, solo sí, Q. Entonces podemos ir en una dirección y luego en otra. Entonces usted puede suponer que P es verdadero. En este caso es que tenemos un árbol, ¿sí? Y que eso implica que existe un único camino entre cada pareja de vértices, que sería la proposición Q, ¿sí? Entonces asumamos que T es un árbol. Y ahora en adelante vamos a usar la letra T para referirnos a un grafo que es un árbol. ¿Listo? Sí. Puesto que es un árbol, él es conexo y no tiene ciclos, ¿no? Esa es la definición. Entonces tomemos, como aquí dice que cada pareja de vértices existe un único camino, pues tomemos una pareja de vértices, X y Y, dos vértices de T. Sí, puesto que T es conexo, nosotros sabemos que si un grafo es conexo, eso significa que hay un camino entre X y Y, cualquier par de vértices que usted tome, particular X y Y. ¿Sí? Listo, entonces ya sabemos que existe un camino. Aquí dice, hay un único camino. Bueno, ya probamos que hay un camino. Falta probar la unicidad, ¿cierto? Entonces la afirmación aquí es, este camino debe ser único, ¿sí? Entonces veamos por qué. Dice, puesto que si hubiera un segundo camino, entonces el recorrido construido al combinar el primer camino de X a Y con el camino de Y a X, obtenido al ordenar de manera inversa los vértices del segundo camino de X a Y, daría lugar a un circuito, ¿sí? Entonces digamos que usted tiene aquí X, una idea visual allí, y Y. ¿Sí? Entonces usted tiene el camino por acá. Este es un camino que nos garantiza la conectividad, pero existe otro distinto, ¿no? ¿Sí? Aquí cabe notar algo. Este nuevo camino que es distinto puede ser que sea igual al que ya tenemos, una cierta cantidad de aristas, ¿sí? Pero en algún momento él tiene que diferenciarse. Entonces él puede seguir siendo el mismo camino aquí, puede venir por aquí, y aquí se puede desviar, digamos, porque es diferente. Entonces se puede desviar acá, y al final tiene que llegar acá, ¿sí? Entonces, de todo modo, usted puede escoger donde hubo ese desvío por acá, puedes coger estos tres vértices, por ejemplo, y construir un ciclo allí, ¿sí? O sea, que se difieran, así sea en una arista, le permite a usted construir un ciclo, ¿sí? Contradiciendo el hecho de que T es un árbol y no tiene ciclos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en pocas palabras? ¿No? Yo puedo construir un nuevo camino y dar lugar a un circuito, ¿sí? Lo cual sería una contradicción, por lo tanto, existe solamente un camino entre X y Y, ¿sí? Entonces estaría demostrado esta implicación. Listo. Pero entonces esto que yo coloqué aquí un poco borroso porque no estoy siendo exacto, se puede explicar así, ¿no? En palabras. ¿Listo?
porque no es necesario usted construir una tremenda notación para decir eso, ¿no? Aunque se puede, usted puede decir, como son caminos diferentes, entonces a partir de un cierto vértice, la arista es diferente, pero llegan a la final a Y y usted puede construir un ciclo. Entonces no necesita usted mucho rigor ahí. Entonces esa dirección sencilla, ¿no? ¿Cómo probamos el otro sentido? ¿Sí? Entonces debemos suponer, recuerden que la estructura de la demostración es un sí solo sí, entonces vamos en este sentido. Ahora debemos suponer que tenemos un grafo no dirigido y que existe un único camino entre cada dos vértices de ese grafo T. ¿Sí? Entonces debemos mostrar que T es un árbol. ¿Qué tenemos que probar entonces? Tenemos que probar que T es conexo y que no existen ciclos. ¿Listo? Pero la conexidad es consecuencia inmediata de que exista siempre un camino entre dos vértices del grafo. ¿Sí? Entonces la conexidad es inmediata, porque así exista un único camino, existan dos o diez, pues los puede unir por un camino y eso es suficiente. Entonces T es conexo. ¿Listo? Ahora, tenemos que mostrar que T no tiene ciclos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mostramos eso? Por contradicción, digamos, supongamos que T tiene un ciclo. Y ese ciclo, pues, recuerden que un ciclo es algo así. ¿Sí? Y que por aquí está el vértice X y el vértice Y. ¿Sí? Cuando decimos allí que existe un ciclo que contiene a X y Y, quiere decir que pasa eso, que el vértice X y Y hacen parte, pues, de ese ciclo. ¿Listo? Entonces, si eso ocurre, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Estamos diciendo que entre cada par de vértices existe un único camino, pero si existe un ciclo que contiene a X y a Y, si él tiene que contener algún par de vértices, ¿no? Digamos que aquí y Y. Entonces necesariamente tendríamos dos caminos para unir este par de vértices. ¿Sí? Tendría este camino uno y este camino 2 acá. Y ahí está la contradicción de la hipótesis que tenemos, que existe un único camino entre cada par de vértices. Bien. Por lo tanto, no pueden existir ciclos si tenemos esta hipótesis. Conclusión, T es conexo y acíclico, entonces T es un árbol. Bien, entonces un teorema más sencillo de demostrar y creo que no hay dudas en esta demostración sencilla, ¿no? Bueno, aquí vienen un montón de definiciones, vamos viéndolas poco a poco. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Bueno, le estaba comentando ahorita a José Miguel y Adriana que antes de que llegara Camila y Fernando, pues que el parcial el próximo viernes, ¿sí? Siguiendo la misma dinámica del corte anterior. Bien. También que hoy entregan el taller 4, actividad 4, esta medianoche y que próximo viernes, el día del parcial, entregan la actividad 5, que es sobre coloraciones y árboles. Listo, va a ser un taller corto, así como este. Bien. Si ustedes tienen tiempo, lo entregan el viernes, el día del parcial. Si ven que no alcanzan a escribirlo, porque escribir requiere tiempo, escribir bien las cosas requiere tiempo, pues ustedes saben que lo solucionan, ¿no? Como en un borrador y se preparan con eso para el parcial. Sí, porque el parcial fundamentalmente sale de ahí, esos dos talleres, y que lo pueden entregar después entonces. Sí, pero pues, sí deben tener eso estudiado para el viernes, esas preguntas. Listo. Mejor dicho, el que haga los dos talleres a conciencia gana el parcial. De pronto habrá alguna preguntita por allí o algún ítem extra que no haya salido en los talleres, pero no tantos como para perder el parcial por eso. Bueno, este semestre sí, este corte nos afectó bastante de esos festivos. Pero de todos modos,
bueno, después de la semana de parciales viene otro festivo, ¿cierto? Creo que el 1 de julio, que es un lunes también. Y creo que ya no hay más. Todo el tercer corte nos podemos poner al día de lo que quizá quede faltando este corte. Bueno, entonces veamos otra definición, la definición de raíz. ¿Listo? Como les digo, eso aquí parece una clase de biología, porque muchos árboles, muchos bosques, raíces. Entonces, dice que en muchas aplicaciones se designa un vértice particular de un árbol como una raíz. ¿Sí? Entonces, una vez que usted especifique cuál es la raíz del árbol, podemos colocar una dirección a las aristas del árbol como sigue. Entonces, por ejemplo, usted tiene un grafo, entonces usted dice, voy a escoger este vértice como la raíz. Entonces, se lo coloca de primero, ese vértice. Y las demás ramitas que van saliendo hacia abajo. ¿Listo? Entonces va como desde la raíz hacia abajo, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición formal de raíz? Un árbol con raíz es un árbol en el que uno de sus vértices ha sido designado como la raíz y todas las aristas están orientadas de modo que se alejan de la raíz. ¿Sí? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el árbol genealógico. ¿Sí? Ahí sí o sí, por ejemplo, de la familia de Arnold. Allí sí o sí, Nicolás es el padre, entonces él viene siendo la raíz. Y los demás, pues, los hijos, los nietos, van hacia abajo, ¿no? En esa dirección. ¿Sí? Entonces veamos esta definición. Listo. Entonces yo puedo tener este grafo, que es un árbol, porque no hay ciclos si es conexo. Listo. Entonces alguien puede decir, voy a representarlo de otra manera. Entonces puedo escoger aquí, este vértice como la raíz. Entonces mire que lo ubico aquí. ¿Sí? Y aquí ya hacia abajo queda el vértice D, el B, el C y el D. ¿Listo? Y ahí cambio el dibujo un poco, ¿no? Como que la raíz queda en la parte superior. Y miren que aquí ya está orientado esto. ¿Sí? Las aristas tienen dirección, todas van hacia abajo. Entonces aquí se escogió como raíz el vértice A. Y aquí en la otra representación se escogió como raíz el vértice C. ¿Listo? Entonces no hay problema con eso. ¿Bien? Aquí inclusive se da una notación adicional. ¿Listo? Por ejemplo, como teniendo en cuenta esa semejanza con el árbol genealógico. ¿Sí? Por ejemplo, los vértices que están más arriba, por ejemplo, el A, viene siendo el padre de B, y del vértice B. Y también es padre del vértice D y del C. ¿Listo? Y a su vez uno dice que B es hijo de A, C es hijo de A, D es hijo de A. ¿Sí? Los vértices que tienen el mismo padre, pues se dicen que son vértices hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, B, C y D son hermanos. Y, y esas son las definiciones, ¿no? Naturales e intuitivas. Bueno, por aquí también aparece un concepto de lo que es una hoja. ¿Listo? ¿Qué es una hoja en el grafo en un árbol? Sí, sí. Tengo que colocar esta anotación porque algunos teoremas y algunas demostraciones usan esos conceptos, entonces tenemos que estudiarlos. ¿Sí? Por ejemplo, una hoja saca el vértice que no tiene higos. ¿Listo? Por ejemplo, en este árbol D, E, G y F son hojas. ¿Listo? Acá son hojas estos de aquí. Sí, los extremos inferiores, digamos, que no tienen higos. ¿Listo? Entonces, esas son definiciones intuitivas básicas. Eh, los vértices que tienen hijos, ¿sí? Se denominan vértices internos. Esta definición tenemos que tenerla clara porque aparecen otras definiciones que usan estos conceptos. Entonces, aquí B, A, son internos. ¿Listo? Entonces son los vértices que tienen hijos. ¿Sí?
Inclusive la misma raíz, pues es un vértice interno, ¿no? Porque tiene hijos. Si es el caso de que no tenga hijos, entonces simplemente será una hoja. ¿Listo? Porque si el árbol, esto es un árbol, ¿cierto? Trivialmente. Pero entonces él ya no es un vértice interno porque no tiene hijos. Esto sería simplemente la hoja. Bien. Pero si tiene hijos, entonces la misma raíz también cumple que es un vértice interno. Listo. Bueno, la definición, unos ejemplos, unos teoremas para no aburrirnos con tanta definición. Pero bueno, si A es un vértice y un árbol, el subárbol con raíz en A es el subárbol del árbol que contiene al vértice A y a todos sus descendientes, y a todas las aristas incidentes en dichos descendientes. ¿Sí? Entonces veamos cómo puedo tener subárboles. Listo, veamos un dibujo por aquí. Entonces miren este grafo, ¿sí? Entonces piensen en este vértice. Listo. Si yo construyo un subárbol sería este. Ese vértice viene siendo la raíz del subárbol, ¿sí? Y contiene sus descendientes y todas las aristas incidentes con él. Entonces, un subárbol con raíz en G. Listo. Eh, ¿Qué otra definición tenemos por aquí? Son muchas definiciones que lleva esto. Bueno, este ejemplo ya lo hemos mencionado sobre los hermanos, los padres, los hijos, ¿sí? Entonces viene aquí otra definición, que es un árbol con raíz, se llama árbol emeario si todos los vértices internos tienen a lo sumo, o sea, los que tienen hijos, vértices internos, si todos tienen a lo sumo m hijos, ¿sí? Entonces se dice que el árbol es emeario. El árbol se dice que es emeario completo si todo vértice interno, importante que sea interno, tiene exactamente m hijos, ¿sí? Todo vértice interno tiene m hijos, exactamente. Un árbol emeario con m igual a 2 se llama árbol binario. Entonces veamos un ejemplo de eso. Listo. Veamos un ejemplo. Listo. Por acá más abajo. Listo. Entonces, por ejemplo, T2, este grafo de aquí, es un árbol 3 árido. Es un árbol 3 árido. Porque mire que todos los vértices internos tienen exactamente 3 hijos. ¿Y cuáles son los vértices internos? Este, este y este. Solo estos tres porque esto no, este no es interno porque no tiene hijos. Entonces, este es una hoja. Listo. Y mire que tienen exactamente 3 hijos. Entonces, este es un árbol tresario completo. Listo. Esto es un árbol binario, ¿sí? O dosario, pero dijimos que los dosarios se llaman binarios. Cada vértice interno tiene exactamente 2 hijos. Bien. Este es un árbol cuatroario completo, porque los vértices internos tienen 4 hijos. Y este es un árbol tresario, ¿sí? Pero no es completo, ¿sí? Porque, porque este vértice interno no tiene 3 hijos, tiene solo 2, ¿sí? Entonces, cuando tiene lo sumo 3, o sea, máximo 3 o menos, decimos que es tresario. ¿Listo? Tenemos esa definición que más adelante se utilizará. Bien. Eh, Pregunta hasta aquí con tanta definición. ¿Sí está entendiendo eso? Sencillo, ¿no? Veamos algunos modelos
que requieran el Bien, entonces veamos árboles como modelos. Listo. Bueno, no son los supermodelos, pero veamos. Sí. Por ejemplo, en el área de la química se pueden utilizar modelos, ¿sí? Para representar cierto tipo de moléculas. Bien. Entonces, en particular, por ejemplo, para representar isómeros de la forma CnH2n+2, ¿sí? Se llaman hidrocarburos saturados. ¿Qué significa el índice N aquí? Su índice N aquí, que está en la letra C, indica que tenemos ¿Es el número de vértices, profe? ¿Sería? eso, tenemos N moléculas De carbono. de carbono, que van a ser los vértices, ¿cierto? Y 2N+2 moléculas de hidrógeno. Pero ya están enlazadas de una forma particular para formar el hidrocarburo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de hidrocarburos, cada molécula de carbono está unida Tiene a, pues forma cuatro enlaces, puede ser carbono, carbono, hidrógeno, exacto, carbono. forma cuatro enlaces. Entonces, aquí podemos ver esa representación. Por ejemplo, este viene siendo 1, 2, 3, 4. C4, C4, H10. Listo, entonces, cada molécula se representa por medio de un vértice. Eh, bien. Si pensamos, por ejemplo, en términos de la teoría de grafos, cada molécula de carbono tiene grado 4, si notan ustedes, y el grado de las moléculas de hidrógeno es 1, si todas tienen grado 1. Bien, una pregunta aquí podría ser, eh, ¿cuál sería el número de vértices de este grafo entonces? Si a mí me dan un CNH 2N+2. Entonces el número de vértices, pues fácil, es sumar estos subíndices, ¿cierto? Ujú. Porque ya sabemos que cada molécula representa un vértice. Entonces el número de vértices va a ser 3N Más dos. más 2. ¿Y cuál sería el número de aristas? Nosotros sabemos por el teorema de Bretón de Manos que el doble del número de aristas es igual a la suma del grado de todos los vértices, ¿cierto? Como hay N de carbono, entonces tenemos 4N representando el grado Del todas carbono. las, todas las de carbono. Y Ajá. los otros Y 2n+2, porque igual ellos solo pueden formar uno. pueden formar uno, entonces 2N+2. Listo. Entonces, fíjense ustedes que el número de aristas, pasando a dividir, es 2N más N más 1. ¿Sí? 2N más N más 1. O sea, 3N más 1. ¿Sí? Entonces, cuántica la sabemos hacer, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que la cantidad de aristas es una menos que la cantidad de vértices, ¿cierto? Difieren por una unidad, ¿sí? De hecho, es un resultado interesante que establece en un árbol el número de vértices es una unidad más que el número de aristas.
Listo, como veremos ahorita en un teorema. Bien. Entonces tenemos esa representación de esos isómeros usando árboles. Otro ejemplo es representación de organizaciones. Pero bueno, ese es un ejemplo muy sencillo, muy básico. Ese tipo de estructuras de empresas, por ejemplo. Eh, bueno, estos ejemplos son básicos. Aquí tenemos algo sobre procesadores en paralelo conectados en árbol. Bueno, esto sí lo podríamos revisar ahorita o lo leen. Sí. Pero miren esta propiedad de los árboles, que es lo que les comentaba hace un momento. En un árbol de n vértices, él tiene n-1 aristas, como verificamos hace un momento con el árbol del isómero, ¿no? Es como la llamada se va a colgar. Ahorita continuamos hablando sobre estas propiedades y la demostración de algunos teoremas. ¿Listo? Entonces, en unos 10 minuticos, porque es el tiempo que son, me coloca restricción.